y apartar este tiempo para buscar delante de Dios en su palabra y permitir que esta palabra nos alimente, que renueve nuestra manera de ver, ¿sí?, al Señor. Cada domingo tenemos la oportunidad de venir y entrar en su presencia, adorarlo, buscarlo al Señor y abrir nuestro corazón delante de Él para que su Espíritu Santo obre en nosotros. Esto ocurre cuando lo hacemos en la soledad de nuestra casa, nuestra habitación, y cuando lo hacemos aquí. Pero también la Escritura dice que cuando nos congregamos hay un ambiente especial y nos enseña acerca de eso, y por eso nos estimula la palabra de Dios a no dejar de congregarnos, porque la presencia de Dios se hace muy, muy fuerte y la atmósfera de fe crece. Entonces yo quisiera aprovechar ese tiempo que tenemos delante de la atmósfera del Señor, de su Espíritu Santo esta mañana, que Él se está moviendo aquí, para abrir nuestro corazón a su palabra, ¿sí? Quiero invitarte a que oremos por esta palabra y que el Señor pueda ministrar a nuestro corazón fuertemente. Así que allí donde estás, simplemente cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo junto conmigo. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas para poder abrir tu palabra y leer en ella y recibir de ella tu guía y tu instrucción. Ayúdanos, Señor, ahora. Tú conoces qué tan fuertes son nuestras ideas, nuestros pensamientos, qué tan fuerte es la experiencia que cada uno de nosotros ya ha vivido en esta vida. Y necesitamos, Señor, que tu palabra llegue fuertemente a nuestro corazón, que impacte y que nos permita cambiar aquellos pensamientos que no están alineados con tu mente, con tu corazón, con lo que tú dijiste. Señor, luchamos con esto a diario. Esta mañana, una vez más, nuestro corazón viene humildemente delante de ti a rogarte que hagas esta obra por medio de tu Espíritu Santo. Santo Espíritu, llega a nuestro corazón, llega a mi corazón y abre, haz esa obra poderosa, Espíritu Santo, que solo tú puedes hacer por medio de la palabra. Completa esta mañana un poco más la obra en cada uno de los que estamos aquí, desde los más pequeños a los más grandes. Te necesitamos profundamente, Señor. Aquí abrimos nuestro corazón y nos exponemos delante de tu palabra abiertamente, y nuestros pensamientos se sujetan a la autoridad de tu palabra que salió de tus labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero llevarlos por un momento al libro de Segunda de Samuel, un instante, ¿sí? Y buscar un capítulo allí que simplemente nos ilustra algo muy interesante. Y ilustra también el título de este mensaje que quiero compartir esta mañana, ¿sí? Así que vamos a leer en la Escritura, en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 10, y lo tenemos allí. Dice, habla de un amigo de David, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo se volvió en pos de él tan solo para recoger el botín. Fíjense qué interesante. Cuenta en este párrafo de la Escritura un momento que ni vos ni yo conoceríamos si no fuera porque Dios quiso dejarlo, ¿sí? Y
inspiró y animó a Samuel a escribir esto de parte de la historia para que quedara para vos y para mí. Aquel momento donde un hombre en la lucha contra el enemigo luchó tan fuertemente. Dice la Escritura en un versículo anterior, que no hace falta que lo pongamos, vamos a quedarnos con este, que todos se habían alejado y él quedó solo luchando. Y no dio vuelta atrás. Por más que estaba solo, tomó la espada y siguió luchando y luchando y luchando y luchando y trajo una victoria total sobre los enemigos. Él. Y dice que fue tan fuerte esta lucha que la espada quedó pegada a su mano. Fuerte, ¿no? No pudo soltar la espada en todo ese momento. Imagínate, rodeado por todos lados y por muchas horas, defendiéndose y defendiéndose y golpeando con su espada, de tal manera que cuando todo acabó, su espada estaba pegada a su mano. No podía soltarla. El título de este mensaje es así: que se pegue la espada a tu mano. Que se pegue la espada a tu mano. Ahora, ¿por qué? ¿De qué espada estamos hablando? ¿Y por qué hace falta que se me quede pegada una espada a la mano? En primer lugar, hace falta que se quede pegada porque estamos en medio de una lucha, ¿sí? Y más de una vez nosotros nos relajamos, no nos damos cuenta de todo el contexto en el que vivimos. El día a día nos va pasando, por decirlo así, por encima, ¿sí? En todas nuestras cosas, nuestras circunstancias. Y muchísimas veces nos golpean las circunstancias y el enemigo también, y flaquea nuestro interior, y en lugar de estar bien firmes en la vida durante todo el día, como cantábamos hoy, conociendo la fidelidad de Dios y sabiendo absolutamente que Él siempre está con nosotros, aflojamos, nos sentimos mal, nos ponemos medio deprimidos o como quiera que sea. Y la realidad es que eso ocurre porque estamos en medio de una lucha. Obvio que no te sentís todos los días igual, y es obvio también que durante el día pasan muchas cosas. Pero qué bueno es pensar que puedo enfrentar cada cosa de la vida y durante todo el día, desde el lunes hasta el domingo, con una actitud, entendiendo en medio de la lucha que estoy. Y por eso tiene sentido, si estoy en una lucha, que lo que tenga en mi mano sea una espada, con la cual pueda defender y pueda golpear. ¿Está bien? Si no tengo un arma con la cual golpear, es muy difícil poder realmente triunfar. Si vas a una guerra con tus manos vacías, bueno, ya sabemos cuál puede ser el desencadenante rápido, ¿no es cierto? Ahora, si vas a una guerra, aunque sea contra una multitud, Dios está contigo y tenés una espada en la mano, bueno, la cosa puede cambiar, porque así nos narra este texto, que luchó solo hasta que venció a todos, y tal fue su lucha que la espada quedó pegada a su mano. ¿Cuál es la espada de la cual la Escritura nos habla? Yo quiero que vayas ahora sí al libro de Hebreos, ¿sí? Al capítulo 4 del libro de Hebreos, y que podamos recorrer juntos un texto que es muy conocido, pero que va a echar luz sobre este concepto y sobre el título de este mensaje: que se quede la espada pegada a tu mano, o que se te pegue la espada, para hacerlo más cortito. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos,
pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. ¿Sabes? Este texto pronuncia una verdad muy amplia, muy completa y muy profunda del valor de la palabra de Dios, de todo lo que la palabra de Dios significa, de todo lo que podemos alcanzar por medio de la palabra de Dios, y la compara en forma inicial y a modo de ejemplo únicamente con una espada con la cual luchaban en aquel entonces los guerreros, una espada que tenía filo por ambos lados, ¿sí? Compara la escritura con esa espada. Habla, al compararla y al dar este ejemplo, el Espíritu Santo simboliza claramente lo que significa la palabra de Dios. Es un arma tremendamente poderosa, ¿sí? Que puede hacer que en tu mano vos tengas realmente victoria sobre cada situación que estás viviendo. Que puedas enfrentar las diferentes circunstancias de tu vida, las cosas que estás pasando en la familia o en el trabajo o lo que sea, los puedas enfrentar, pero no desarmado, no desarmada, sino con una espada, con la palabra de Dios en tu mano. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te desafíe esta mañana a tener la espada pegada a tu mano. Que al término de la semana realmente vos puedas reconocer esta actitud en tu vida. Que al transcurrir las cosas que pasen, vos te des cuenta que tenés pegada a tu mano la palabra de Dios. Que tal es el uso que le das, que tal es la mirada que vos le das a la palabra, la importancia que le das a la palabra, que termine siendo esto, que ha quedado pegada a tu mano, ¿sí? Porque si sueltas la espada en medio de una guerra, ¿qué pasa? ¿Se complica? Tiene mucho sentido para nuestra vida comprender esto. Y yo creo que es un estímulo grande pensar en este hombre que se le quedó pegada la espada a la mano. Ahora, la palabra de Dios nos expresa en ese versículo de Hebreo algunas de las cosas que ella hace y cómo puede ser usada por tu vida y por la mía. Vamos a recorrer un minuto ese mismo texto. Hebreos entonces, capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espadas de dos filos, ¿sí? En primer lugar, menciona que la palabra del Señor está viva, tiene vida. El ejemplo de la espada es solo para que vos y yo comprendamos que es un arma que debemos tomar. Pero Dios dice de sí misma, por medio del Espíritu Santo, que ella tiene vida. La palabra de Dios no es simplemente algo que uno puede leer en un libro. Sí lo tenemos escrito, sí está acá. Y llamamos a este libro la palabra de Dios, ¿sí? Porque la leemos en él. Pero la palabra de Dios no está limitada, no está circunscripta a este libro. Excede, la palabra de Dios tiene vida. Al haber salido de la boca de Dios lo que vos y yo tenemos en la mano, ¿sí? Posee vida. Cada cosa que Dios ha creado en este mundo, y aún tu propia vida, procede de la boca de Dios y de la palabra de Dios. Nada ocurre si Dios no lo dictamina, sino Dios no lo decreta. Desde que comenzó el mundo, nosotros tenemos historia de nuestro mundo, ¿sí? No conocemos todo el universo como Dios lo formó. Sabemos de los astros, de las estrellas, no sabemos quizás mucho más allá. Pero todo, desde el Génesis, la Biblia dice que, y Dios dijo tal cosa y tal cosa fue. Dios dijo, sean las aguas fueron, sean las lumbreras fueron, ¿sí? Sea la vida, sean los animales. A todo lo formó por medio de la palabra de Él.
Porque la palabra de Dios es lo que sustenta. Todo lo que Él dice tiene fundamento. Y al haber salido de sus labios, tiene vida. Cuando vos y yo vamos a la Escritura, vamos hacia las letras escritas en un libro de una palabra viva que ha salido de la boca de Dios. Y esto es tremendamente importante para vos y para mí. Y quiero llevarte a otro texto, un momento que me puedas acompañar y que recorramos juntos. Vamos a ir al libro de Ezequiel, si quieres dejar marcado allí en el libro de Hebreos, y vamos a recorrer el capítulo 36 del libro de Ezequiel, ¿sí? Versículos 26, 27. Ezequiel, capítulo 36. Dice la Escritura así: trayendo Dios una promesa sobre el pueblo de Israel en medio de un momento muy difícil que el pueblo pasaba. Él les habla y les adelanta lo que haría en un futuro. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Y pondré en ustedes mi espíritu, dice el Señor. ¿Sí? Una promesa de parte de Dios. Les daré un corazón nuevo. Y quitaré el corazón de piedra, haré que la vida de ustedes sea sensible a mí y colocaré en ustedes mi espíritu, dice el Señor. Un momento en el que Dios declara esto, porque el pueblo de Israel se apartaba vez tras vez de los mandamientos de Él. Él había hablado por su boca, Él había decretado, la palabra había sido dada, el pueblo de Israel iba a la palabra, pero no la vivía. Esa palabra no estaba viva en ellos, era una palabra que estaba seca. ¿Por qué? Porque vivían en la religiosidad, sabían y conocían los mandamientos, practicaban algo externamente, pero no desde la profundidad de su corazón. Dios es sensible y Él quiere que vos y yo nos acerquemos hacia Él desde la profundidad de nuestro corazón, no simplemente desde nuestros actos externos. Entonces, viendo esta actitud del pueblo de Dios, Dios le prometió que iba a hacer que el corazón de los hombres fuese sensible. Y no solo esto, no solo haría un corazón sensible, colocaría también en ellos un espíritu. Esta profecía de Ezequiel fue a cumplirse en el libro de los Hechos. Si vos mirás el libro de los Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, la Biblia nos narra desde el versículo 2 hasta el versículo 5, dice: hasta el día en que fue recibido en el cielo el Señor Jesús, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido, después de su muerte se les presentó vivo con muchas pruebas que no admiten dudas, y se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego podemos leer en los versículos que siguen, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos. La profecía de Ezequiel de que Dios daría un corazón sensible y colocaría el Espíritu Santo adentro de sus hijos se comenzaba a cumplir después de la resurrección de Jesús. Fue una profecía que Dios dio, una palabra que Él citó. Él dijo: yo voy a poner un corazón sensible y voy a llenarlos con el Espíritu Santo. Y muchos años después, Dios cumplió su palabra. Porque Dios cumple su palabra. Dios se compromete con lo que está escrito. Dios se compromete con lo que ha salido de sus labios. Quiero que vos y yo también podamos afirmar este concepto, que tiene mucho sentido que vos y yo lo aprendamos y lo tomemos fuertemente, al pensar en decir: bueno, yo quiero tener la espada en mi mano, quiero tomar la palabra de Dios, quiero entenderla, quiero practicarla. ¿Por qué lo hago?
En primer lugar, porque Dios solo se compromete con lo que Él ha dicho. ¿Sí? Todo lo que está escrito en la palabra y toda promesa que ha salido de la boca de Dios se va a cumplir. La promesa que leímos en Ezequiel se cumplió en Hechos 1, en Hechos 2 y en adelante. En el libro de los Hechos vemos una y otra vez como el Espíritu Santo venía sobre los hijos de Dios para darles poder y traía sensibilidad al corazón de ellos para que se acercaran a Dios. Entonces, toda promesa que Dios ha dado se va a cumplir porque salió de la boca de Él. ¿Sabes? Las promesas en este mundo que nosotros hacemos no son muy seguras, ¿sí? Por más que seas un buen hombre o una mujer de palabra, que trates de cumplir todo, seguramente en muchas cosas vas a fallar y seguramente ya has fallado. Las promesas de los hombres no son firmes, pero todo lo que ha salido de la boca de Dios sí es firme. Todo lo que ha salido de la boca de Dios se transforma en una realidad. Por eso es que es tan importante poder ir hacia la palabra y tomar la palabra en la mano y saber que cuando tengo esa palabra en la mano, esa espada de 2 filos en mi mano, ella se va a cumplir en lo que dice. Es lo único firme que tenemos los seres humanos sobre la tierra, lo que Dios ha dicho. Y esto es así porque Dios se comprometió consigo mismo, no por nosotros. En el mismo libro de Ezequiel, la palabra de Dios nos menciona esto. Si quizás puedes acompañarme ahí un momento al versículo 32. Dice la Escritura: sepan bien, pueblo de Israel, que no lo hago por ustedes. Así que deben avergonzarse y sentirse mal con las iniquidades que han cometido. Dios iba a traer el Espíritu, los iba a bendecir, les iba a dar un corazón sensible y le dice: pero no lo hago por ustedes. Y entonces, ¿por quién lo hace? Si somos nosotros los que recibimos el corazón sensible y el Espíritu de Dios. Dice el verso 22, anterior a ese, 10 versículos antes, dice: por eso, dile, le dice a Ezequiel, al pueblo de Israel, que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Dice: no lo hago por ustedes, sino que lo hago por mi santo nombre. Esto es algo increíblemente maravilloso. Cuando vos vas hacia la palabra de Dios y te volcás a las promesas escritas en ella, podés creer en estas promesas, estás creyendo en de quién salieron. Y estas palabras que salieron y estas promesas que salieron de la boca de Dios, Dios las cumple porque simplemente salió de Él y Él lo decretó. No están condicionadas a nuestra vida, no están condicionadas a nuestra circunstancia. Dios se compromete con su palabra, no se compromete con otra cosa. Dios se compromete consigo mismo. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir porque Él es Dios y no va a fallar a su santidad, a su perfección. Entonces podemos confiar plenamente en lo que la Escritura dice. Si en tu oración al Señor vos le decís: Señor, bendecime por favor, porque yo soy muy bueno, y viste las cosas que me han pasado. Bendecime, Señor, porque yo hago algunas obras de caridad. Bendecime, Señor, porque me preocupo. Bendecime porque perdoné, no sé, a fulano, a mengano. Bendecime, Señor, que soy tan bueno. Hay promesas de bendición en la Biblia, pero no las podés apoyar sobre eso, porque las estás apoyando sobre tus acciones. Muchas veces yo pregunto, ¿sí? A veces hablando en consejería, contame algo de tu vida, cómo sos vos, ¿sí? Y en algún momento surge: bueno, yo no soy una persona mala, ¿sí? Sí, yo también pensaba así hace mucho tiempo atrás, hasta que me encontré con la Biblia, que la Biblia dice otra cosa de mí, y ahí ya me cambió un poco el foco, ¿sí? Yo decía: yo no soy malo, y la Biblia me dice en Jeremías capítulo 17 que yo no conozco ni siquiera mi propio corazón, ¿sí? Lo hemos leído esto porque es una secuencia de palabras y de mensajes que Dios está trayendo, pero quiero, si quieres, ir allí nuevamente. ¿Por qué?
Porque necesitamos asentar lo que hablamos y lo que creemos sobre la palabra de Dios y no simplemente sobre la palabra de un pastor. La palabra mía no tiene peso, ¿sí? Pero la palabra de Dios sí. Si vos apoyás tu fe sobre lo que la Biblia dice, entonces tu vida va a ser absolutamente fuerte. Si vos dependés de la gente, sea de una persona, de un familiar, de un pastor o de lo que vos quieras, te estás equivocando. Porque tu vida está para ser asentada y la mía sobre la palabra de Dios. Vos y yo cambiamos. Vos y yo nos equivocamos, pero Dios no. ¿Sí? Entonces necesitamos ir a la palabra. Dice en el versículo 9 de Jeremías capítulo 17, dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, ¿sí? Y los pensamientos. Yo, Jehová. Estos versículos, no sé por qué, pero entiendo que nos marca un poco como un termómetro. Los he estado hablando durante este último mes con muchísimos de ustedes y con gente que no está aquí también. He estado compartiendo estos versos, esta palabra que nos habla de cómo es el corazón nuestro. Sí, porque nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos. Yo creo que me conozco y la Biblia dice no. Vos no conocés lo que hay en tu corazón. No sabés qué tan perverso es. Entonces está el debate, un debate que, nada, lo perdemos en el arranque nada más porque uno dice, bueno, pero, a ver, yo tan malo soy, no soy. Y la Biblia dice, tu corazón es perverso. Entonces está en que me creo a mí mismo o le creo a la Escritura. ¿A qué le creo? Para ser muy franco conmigo mismo, yo me he fallado a mí mismo muchas veces. Me he prometido cosas que ni yo mismo me las he cumplido. ¿Sí? Capaz que me pasa a mí solo o a alguien más le pasa aquí. ¿Sí? Bueno, esta palabra sí es verdad y sí se cumple. Sí es real. Yo creo más en lo que la Biblia dice que en lo que yo pienso de mí mismo. Creo más en lo que la Escritura dice que en mi propia inteligencia. ¿Por qué? Porque en ella está la inteligencia de Dios y en mí está la inteligencia limitada de un ser humano, un individuo común que ha vivido algunos años, algunas experiencias, pero nada más. Pero aquí, no. Entonces cuando vamos a la Escritura y nos dice Dios que Él conoce nuestro corazón profundamente y que sabe lo que hay adentro, podemos confiar que lo que Él dice es cierto. Cada vez que vos vayas a la Escritura, necesitas ir a ella con la tranquilidad de saber que Dios la respalda. ¿Por qué la respalda? Y porque salió de sus labios. Y como leíamos recién en Ezequiel, dice, yo lo hago por amor de mí mismo. Dios respalda su palabra, querido, querida. Podemos descansar en esto. Podemos ir hacia ella y creer en todo lo que ella dice del Génesis al Apocalipsis. ¿Sí? Las cosas buenas que ella nos dice son maravillosas, las promesas son preciosas, pero los mandamientos también son para atender. Y cuando Él nos confronta, también debemos abrir el corazón y recibirlo con la misma sencillez que lo recibiría un niño. ¿Vieron cuando Jesús decía esto? Hoy lo citábamos el pasaje ahí en Marcos capítulo 9. ¿Sí? Cualquiera que recibe el reino de Dios como un niño puede entrar en él, pero no así quien no lo entra. ¿Por qué? Porque va con fe y cree. Vos y yo vamos hacia la palabra y debemos creer en ella porque ella está viva, es eficaz, tiene el poder de la boca de Dios, de Dios mismo respaldando. Dios no respalda iglesias, Dios no respalda hombres, Dios no respalda organizaciones, Dios no respalda tu vida, Dios respalda lo que Él ha dicho. ¿Me estás escuchando? He visto muchos cristianos, y aún yo muchas veces he caído en esto mismo, decir, bueno, pero yo soy hijo de Dios, esto me tiene que salir bien. Y no. ¿Por qué? Porque confío en mí mismo y no en Dios. Y Dios dice, Dani, a ver, querido María, Juan, Pedro, José, Ezequiel, quien seas, Dios te dice, hijo, hija, yo respaldo solo lo que yo digo, no tus ideas, no tus inquietudes simplemente.
Si esas inquietudes se basan en mi palabra, entonces estás bien. Pero si no, no. Entonces, cuando enfrento la vida, necesito tener la palabra cerca y conocerla. Básicamente te diría que la Biblia se pegue a tu mano, que se pegue a vos, porque los creyentes vivimos un montón de situaciones fuera de la bendición de Dios porque estamos fuera de la palabra de Dios. Y vos vas a decir, pero somos hijos de Dios. Sí, pero Dios solo respalda lo que Él ha dicho. Solo respalda su palabra. Por mejores intenciones que vos tengas, si no estás parado en la palabra de Dios. Y entonces, pero pastor, ¿qué hago? Me tengo que comer la Biblia. Sí. Sí. Tiene que estar pegada a tu mano. Tenés que conocer la Escritura. Porque de todo lo que está ahí salió de la boca de Dios. ¿Cómo enfrentás la vida? Bueno, pero a mí me contó mi vecina que estos problemas se resuelven. No hagas eso. Bueno, me dijo mi mamá, que ya vivió esta experiencia. No, la experiencia de tu mamá fue la de tu mamá, la tuya es tuya. Pero entonces, ¿cómo enfrento? La palabra que se pegue a tu mano, que se pegue a tu mano porque ella es viva y es eficaz. Ahora, si vas más a fondo, fíjate que dice acá la Escritura que el corazón, recién leemos en Jeremías, es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? La palabra de Dios dice, también en ese versículo, yo, Jehová, conozco tu corazón. Y cómo Él nos muestra aquellas cosas de nuestro corazón que nosotros no conocemos. Volvé a Hebreos, capítulo 4, versículo 10, y volvemos al mismo texto, pero esta vez para leer la segunda parte del versículo, que dice que la palabra es como espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué tremendo! Va hasta lo más a fondo. La palabra de Dios. Cuando vos lees un libro, el libro queda en tu conocimiento. Esto de arriba, donde se asientan nuestras ideas, la materia gris, nuestro cerebro, ¿sí? Conocimiento, gnosis. Gnosis viene de conocimiento, la palabra, ¿sí? Queda acá. Cualquier libro que leas queda acá. Yo estoy de acuerdo con la lectura de libros cristianos, porque a mí me han bendecido muchísimo leer libros cristianos. Pero un libro cristiano no es la Biblia. Un devocional que lees está buenísimo, hacelo todas las mañanas, estamos estimulando a leer, ¿sí? Pero no es la Biblia, querido. Es solo la Biblia la que puede pasar desde tu mente y llegar a tu espíritu. Solo la Biblia tiene ese poder. Dice ella de sí misma que penetra como espada de dos filos a nuestra mente, pero baja y llega al alma y al espíritu. Tremendo. Pero no solo eso, no se detiene en esa profundidad en la Escritura, sino que también nos dice que luego llega a los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega al pensamiento tuyo y a las intenciones de tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Querés conocer realmente cómo son tus intenciones? ¿Querés abrir tu corazón delante de Dios y decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero que vos estés conmigo siempre, necesito que estés en mi vida, te necesito todo el tiempo? Si vos querés mantenerte en esta actitud, ¿sí? Y eso está buenísimo, ¿sí? Necesitas tomarte de la Escritura y que ella esté pegada a tu mano, querido, querida. Porque es a través de la palabra de Dios, su Espíritu Santo va a venir a tu vida, ¿sí? Y te va a mostrar lo que pensás y lo que sentís. ¿Cómo son las intenciones de tu corazón? Vas a decir, pastor, eso es algo medio difícil de digerir. Yo te doy mi testimonio.
permíteme hacer un pequeño paréntesis y darte mi testimonio en esto. Quiero confirmarte que realmente cuando uno se expone a la palabra de Dios, Dios por medio de ella te muestra realmente cuáles son los pensamientos que tenés equivocados. Y quiero confirmarte que Dios te muestra también cómo son las intenciones de tu corazón. Porque lo he vivido y lo vivo todo el tiempo. Y quiero decirte también que más de una vez no quisiera darme cuenta de las genuinas intenciones de mi corazón. ¿Sí? Porque cuando veo que salen cosas de ahí que no están buenas, cuando me miro a mí mismo y veo que de adentro sale orgullo, sale vanidad, sale avaricia, en una situación que debería ser paz y amor, sale soberbia. En una situación donde debería ser generosidad y no sé, esa sensación de amor y dar al prójimo, sale egoísmo. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Es preferible ignorar todo esto? No. Pero ¿lo hacemos? Sí, ignoramos muchas veces. Porque no vamos a la Escritura. Pero cuando vamos a la Escritura, la palabra de Dios nos revela todo lo que hay adentro. Es como si fuese un rayo X. Nos mira adentro y nos muestra lo que realmente somos. Ahora, si ella no nos mostrara lo que realmente somos, nosotros no podríamos estar seguros de que eso está ahí. Pero como es la Biblia la que nos revela el corazón, como es la palabra que salió de la boca de Dios la que nos revela el corazón, sabemos que lo que está diciendo es cierto. Porque si vos venís y me decís, Daniel, me parece que lo que hay en tu vida en este momento es soberbia, orgullo, vanidad, qué sé yo, falta de perdón, no sé, lo que se te ocurra. Me parece que en esa discusión que tuviste con Gabriela, o que tuviste con tu hija, o que tuviste en el trabajo, o la discusión que tuviste con los hermanos en la iglesia, me parece que no proviene del todo bien. Yo voy a mirar y voy a decir, ¿vos por qué me juzgás? ¿Cómo sabés lo que yo pienso? Y ahí se te acabó el libreto. Yo a veces con todo el tacto del mundo, viendo alguna de estas cosas, le digo, mira hermano, vos sabés que me parece que hay alguna cosita en tu vida. ¿Qué pasa? No, una apreciación mía. Pero ¿sabes qué? Ante la palabra de Dios, esa actitud no la podemos tomar. Lo que ella dice es. ¿Cómo lo sé? Porque lo dijo Dios. Y aunque ni yo me lo crea, lo que dice la Biblia es cierto, de mí mismo. ¿Podés creer esto? ¿Sí? Es difícil, pero es verdad. La palabra de Dios es verdad. Ella es viva y es como una espada en tu mano, ¿sí? Que no solo va a golpear y te va a ayudar a defenderte, pero va a entrar y va a discernir adentro los pensamientos y las intenciones de tu corazón para que aquello que está mal quede a un lado y no le hagas, no le prestes atención, que no tome curso en tu vida. Ella nos corrige. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos revela el corazón. La palabra de Dios nos da, ¿sí?, el poder, porque ella nos habla del Espíritu Santo. Y vamos hacia Él en busca de este poder. Para que vos y yo vivamos una vida en santidad, yo necesito de la persona del Espíritu Santo. Volvemos a los textos de Ezequiel. ¿Recuerdan lo que dice? Dice, ustedes tienen duro el corazón y no pueden avanzar y no obedecen mis mandamientos. Voy a hacer que el corazón de ustedes sea sensible y voy a enviarles el Espíritu Santo. Más adelante en la Escritura encontramos que realmente Él hizo que el corazón nuestro fuese sensible y nos dio el Espíritu Santo. La palabra de Dios es revelada a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te habla, ¿sí?, por medio de ella,
vos podés entender lo que está mal. Y acá voy a hacer otro pequeño paréntesis. Más de una vez nosotros usamos esta expresión y yo la uso desde el púlpito, ¿sí? Dios me dijo tal cosa. Y quizás alguno está pensando, con toda la razón del mundo, che, pastor, ¿qué onda? ¿Cómo es que te habló Dios? ¿Qué te llamó por teléfono? ¿Te mandó un WhatsApp? Pues yo de acá digo, Dios me dijo. Y ustedes del otro lado dicen, ¿cómo es? Tienen razón. Usamos la expresión Dios me dijo. Yo la uso muchísimo, porque realmente sé que Dios me habla. Pero ¿cómo lo hace? Mail, WhatsApp, chat, Instagram, ¿cómo el otro? Facebook. ¿Qué manda Dios para hablar? Vos usás esta expresión. Más de una vez estamos, no sé, en la panadería tratando de hablar con el panadero, con la panadera para animarlo a la fe y nos decimos, mirá, vos tenés que creer en Dios. Yo esta mañana, Dios me dijo tal cosa y la panadera te queda mirando y diciendo, ¿qué te dijo Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo te habló? Porque tenemos esta manera de expresarnos tan común, ¿sí? ¿En qué se basa entender que Dios me habló? ¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo funciona ese Dios me habló? Si vos estás escuchando esto quizás por primera vez y vos decís, bueno, yo quiero que Dios me hable también. Páseme el celular, pastor, páseme un número de algo. Yo llamo. ¿Pago yo? No funciona así. Dios nos habla a nuestro corazón usando la palabra por medio del Espíritu Santo. Por eso que cuando comenzábamos esta reunión, a la hora de predicar, y durante toda la reunión, ¿no? Pero cuando predicamos, yo les dije, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque cuando yo voy a esta palabra que es viva y eficaz, y no voy con la ayuda del Espíritu Santo, pues esta palabra solo se torna un montón de letras, un montón de cosas que entran en mi conocimiento, pero ahí quedan. Pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces esa palabra profundiza en mi corazón. Vos y yo necesitamos depender del Espíritu Santo. Y esto es simple, hermano. Vos solo tenés que orar a Dios y decirle, Espíritu Santo, voy a leer la palabra, quiero que me hables a través de ella. Todo lo que vos inspiraste, cada uno de estos 43 hombres que escribieron la palabra de Dios, ¿sí? Por un periodo de casi 2000 años. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando vos le pedís al Espíritu Santo que te hable lo que vos estás leyendo en el libro de Ezequiel, básicamente le estás diciendo, cuando se lo dijiste a Ezequiel hace 2700 años, sabías lo que querías decir, Espíritu Santo, por eso se lo dictaste. ¿Sí? Bueno, recordámelo a mí, Espíritu Santo. Yo voy a leer Ezequiel ahora. Quiero saber lo que vos le dijiste a Ezequiel y qué significado tiene. Porque yo necesito que esa palabra que vos le diste con vida a Ezequiel golpee mi vida también con vida. Que abra mi corazón, que penetre hasta lo más profundo en mi mente, en mi espíritu. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder. Dios responde a ella porque Él es el que está detrás. Él se compromete con lo que Él dijo. La palabra de Dios te ayuda a conocer cómo vos pensás, cómo vos sentís. La palabra de Dios, querido, querida, es la que te da vida. La vida que vos y yo tenemos en Dios la hemos recibido de aquí. ¿Qué tal si hacemos que esta palabra, esas son mis notas, no son una palabra, no hay problema, las podemos perder tranquilamente, se nos pegue a la mano? Gracias, hija. Gracias. Hacemos que se nos pegue a la mano. Este hombre luchó hasta que la espada le quedó pegada a la mano. ¿Y sabes? Sería algo maravilloso
dependencia del Espíritu Santo, para que tu corazón, que ahora lo hace sensible el Espíritu Santo a su palabra, pueda darte todo el poder que hay en ella, para pisar las promesas. Hace algunos días atrás recordamos esa historia que nos narra la Escritura de cuando el apóstol Pedro ve venir a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Recuerda? Los discípulos en el barco luchando con las olas y demás, y Jesús caminando sobre las aguas. Terrible tormenta, y Jesús caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Cuál es el problema? Y Pedro, en una acción de fe maravillosa, ¿sí?, le dice al Señor: Señor, ¿sos vos? Sí, soy yo. Quédense tranquilos, no tengan miedo. Pedro le dice: ¿por qué no me das la orden para que yo pueda caminar sobre las aguas? Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, porque quiero probar eso. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? Apoyándose en la palabra de Dios. Pedro quería caminar sobre las aguas, pero no se podía tirar si Dios no daba la orden. Pedro estaba empezando a entender que para moverse en la vida necesitas la palabra de Dios. Necesitas que Dios te dé las órdenes. Pero ¿cómo vamos a recibir órdenes de Dios si no vamos a la palabra? ¿Qué va a enviar un ángel? No, querido. Está su palabra, la tenés sobre la mesa de luz, sobre la cama, sobre, no sé, la mesa del comedor. Tenela en la mano, que se te pegue la palabra, que se te pegue. Entonces Pedro recibe la orden del Señor y solo Jesús le dice: ven. Y a esa hora este hombre saltó y se paró sobre el mar y comenzó a caminar. ¿Por qué? Porque le había dado la orden, porque la palabra había sido dada, porque Él responde a su palabra, porque todo lo que Él te dice es cierto, porque podemos ir a ella y confiar, porque ella es nuestro camino, nuestro corazón, diciendo nuestros pensamientos y nos ayuda a cambiar los pensamientos equivocados por los que vienen de Él. Iglesia, toma el desafío, que se te pegue la espada, que se te pegue. Es un desafío personal. Si crees en lo que Él dice y se te pega la palabra, vas a poder enfrentar cualquier cosa. ¿Sí? No. Porque Dios
nos miras desde el cielo y nos animas a tomar ejemplo de este hombre en Israel, que la espada se pegó a su mano para hacer que tu palabra se nos pegue, Señor, que la tengamos soldada a nuestra vida y recibir de ella, llenos de tu Espíritu Santo, toda dirección, toda promesa, toda guía, toda instrucción, aun toda exhortación o reprensión que tú quieras hacernos. Tu palabra, hemos de ir a ella para que tú nos hables, y por medio de ella y de tu Espíritu Santo tú vas a hacer crecer en nosotros el conocimiento de ti, Señor. Va a crecer en nosotros la vida. Oh, bendito Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Extiende, Señor, esta obra y esto que tú declaras sobre nosotros. Extiéndelo, Señor. Haz que podamos tomar firmemente de todo lo que tú nos dices. Honramos, Jesús, a tu Espíritu Santo esta mañana. Honramos la presencia de tu Espíritu desde dentro de este lugar. Honramos que nos llevó y nos guió en la adoración. Honramos que nos llevó a través de tu palabra y nos da a conocer quién eres tú. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias por haber inspirado a cada uno de estos hombres a escribir lo que salió de la boca del Padre para que llegara a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendito seas. Santo Espíritu, te amamos y dependemos de ti. Háblanos, enséñanos. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida y te llene de misericordia. Que el Señor, que hace resplandecer su rostro sobre vos, ponga en tu corazón paz. Es Él el que te bendice y te guarda. Es Él el que hace